no siempre, no siempre son casos de éxito, sino al contrario, probablemente pueden tener un desenlace fatal y que muchas veces nos cuesta trabajo, ¿no? Asumir nuestra responsabilidad y pues el definir que algo a lo mejor dentro de nuestro manejo no fue el óptimo. Entonces, pues, sin más preámbulo, vamos a empezar con nuestra serie de casos. El primero es un caso de cirugía cardiovascular, en el cual estuvimos involucrados nosotros. Y bueno, pues hoy tengo la fortuna de contar dentro de nuestro servicio de cirugía cardiovascular con un par de excelentes médicos que están haciendo su pasantía al servicio social y que nos han ayudado mucho en el tema de investigación. Y bueno, pues este caso se va a presentar por ahí en algún otro foro. Y bueno, pues entonces el día de hoy la doctora Desiree Lainez y el doctor Aarón Buenabad me van a hacer el favor de presentar el caso clínico. Es un caso de un pacientito con una coartación aórtica que tuvo una complicación fatal. Adelante, Desiree y Aarón. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenas noches a todos. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a presentar este reporte de caso. Se trata de una reparación de coartación aórtica complicada con aneurisma micótico en un paciente neonato. Dentro de la ficha de identificación, se trata de un masculino de 8 meses y 16 días, originario del Estado de México. Los antecedentes familiares, no hay ninguno de importancia a documentar. Y de los antecedentes perinatales, se trata de un producto de la gesta 3 que inicia su control prenatal a partir del primer trimestre del embarazo. La madre refiere que se realiza 5 ultrasonidos durante este periodo, completamente normales. El producto nace por vía vaginal de término, pesando 2.11 kilogramos, con una talla de 46 centímetros y un Apgar 7 de 10 que requirió maniobras avanzadas de reanimación. Este paciente va a ingresar a nuestro centro hospitalario al presentar hiporexia, ataque al estado general, ausencia de pulsos en miembros inferiores, por lo que se realiza un ecocardiograma donde se reporta una coartación aórtica crítica del recién nacido. Se realiza de primera instancia en sala de hemodinamia una dilatación de la zona estrecha para que posteriormente el paciente recupere el estado general y mejore la función cardíaca para llevarlo a un evento quirúrgico. Este evento quirúrgico se realiza una semana después de esta dilatación. Se realiza cuartectomía término-terminal sin eventualidades y este paciente regresa a su domicilio a las 72 horas. En el seguimiento de la consulta externa de este paciente en la evolución postquirúrgica, al 15º mes del postoperatorio, inicia con ataque al estado general, hiporexia y la hipolimnia, por lo que se decide reingresarlo. Se solicita una radiografía de tórax y se observa pues la imagen radiopaca que se muestra ahí abajo en el pulmón izquierdo y un angiotac con un aneurisma de tamaño aproximadamente de 10 por 8 centímetros en la aorta descendente, por lo que se decide paso a cirugía de manera urgente. En la siguiente imagen, se muestra más o menos un tamaño de 10 por 8 en la aorta descendente. La siguiente, por favor. Y una imagen del procedimiento quirúrgico. Bueno, aquí voy a hacer una intervención, como ya los presentaron los doctores, pues este pacientito hizo un aneurisma micótico de gran tamaño, por lo cual fue necesario intervenir de urgencia y se le colocó, se le interpuso un injerto de Gore-Tex de la aorta del arco transverso, principalmente hacia la aorta descendente. Por supuesto, ya fue un abordaje por vía anterior y bueno, entonces fue lo que hicimos en la cirugía. Si quieres, continúa, Yes, please. Sí. Bueno, entonces durante el procedimiento se diseca el aneurisma, se pone el injerto de politetrafluoretileno entre la aorta descendente y el arco transverso, no hay eventualidades. Sin embargo, en la evolución en la terapia intensiva presenta 2 ocasiones sangrado a través de la sonda pleural a las 48 y a las 72 horas, que lo conllevan a un choque hemorrágico. Mediante una toracoscopía se observan coágulos que comprimen el bronquio principal, se reseca el resto de la cápsula, se realiza curetaje y se coloca Nextad. 4 días después presenta un hemotórax izquierdo y finalmente presenta un nuevo evento de choque hemorrágico
en la que en la reexploración se encuentra dehiscencia de la anastomosis proximal, el tejido muy friable y por lo tanto se imposibilita la reparación, conduciendo al paciente a la muerte. El reporte patológico arroja aspergilos. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de todas las complicaciones, la obstrucción, la trombosis, la hipertensión, pues los aneurismas ocupan un porcentaje del 10%. La realidad es que son infrecuentes, por lo que la verdad sí es un gran reto diagnóstico. Se realizó mediante un enunciado booleano la búsqueda de reportes de casos relacionados y únicamente encontramos 2 en toda la literatura y pues la verdad es que no había como una gran apertura en el tema. Finalmente, es importante recalcar que los aneurismos micóticos van a representar únicamente el 1% de todos los aneurismas y son de importancia por su alta morbimortalidad, aparte de un rápido crecimiento, y finalmente, pues, el desenlace, que es la ruptura del mismo. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues el resumen del caso es tener en cuenta un niño que llegó con una coartación aórtica crítica, como seguramente nos han llegado muchos de nosotros. Dentro del grupo se decidió hacer una dilatación para mejorar las condiciones del paciente. Lo llevamos a una corrección de una cuartectomía término-terminal, que realmente no tuvo ninguna eventualidad, pero con el paso bueno, durante la evolución del paciente, como ya lo comentaron, presentó un deterioro general. Le hicimos una radiografía, vimos una imagen que no nos gustó, le hicimos una angiotomografía y bueno, documentamos el aneurisma. ¿Cuál fue el punto? Bueno, parece que la cirugía inicial tuvo buenos resultados, pero pues definitivamente la alta mortalidad en los pacientes con aneurismas micóticos asociados o posteriores a una coartación aórtica es importante. Pero aquí el principal problema fue el reporte de patología, ¿no? O sea, tuvimos un reporte con hongos, con aspergilos. ¿Qué hubiera pasado si a este paciente le hubiéramos dado tratamiento antes? No lo sabemos. Definitivamente el meternos a varios procedimientos a determinar el sitio de sangrado pues fue complicado, pero más aún, sin demeritar, por supuesto, la experiencia de todos, el cirujano que está frente a un tejido donde tratas de dar algún punto y realmente no tienes nada sólido y se desgarra y pues, el paciente desafortunadamente falleció en la sala de cirugía intentando reparar ese tejido que pues estaba demasiado friable y muy lastimado. Bueno, pues es el caso de cirugía. Lo que vamos a hacer es presentar todos los casos y al final hacemos las preguntas o los comentarios que tengamos con respecto a cada uno de ellos. Muchas gracias, Aarón y Desiree. Ahora le toca presentar a la licenciada Marta Serna un caso relacionado con perfusión. Martita, adelante. Permítanme, voy a compartir pantalla. Gracias. Ok, ahí estamos. Listo, Marta. Bueno, yo les voy a hablar de un paciente. Soy perfusionista clínica certificada y también como especialista, y hoy les voy a presentar el caso de un paciente que fue soportado en ECMO en aquellos inicios de la pandemia. Bien, pues una vez que se confirmó que este paciente iba a ser soportado, hubo una discusión donde se vieron todas las eventualidades o aquellas posibles cuestiones que eran reversibles ante un soporte ECMO. También se alertó a todo el equipo para tener en tiempo y forma todo lo necesario, hablando de cánulas, de equipo, de la comunicación, que en el banco de sangre, que nunca pensamos que iba a ser tan importante como sucedió a lo largo de este soporte.
Se establecieron dentro del plan aquellos estándares para hacer una buena canulación, desde las estrategias, la preparación de los equipos, la solicitud o la interconsulta con el cirujano, y también se establecieron aquellos estándares que iban a ser evaluados poscanulación, desde los flujos, cómo iba a ser el soporte, qué tipo de soporte iba a llevar el paciente, cuáles eran el monitoreo que se iba a llevar a cabo. Bien, pues todo empieza en el 17 de julio, cuando ingresa un paciente masculino de 14 años, 43 kilos de peso. Su diagnóstico era una taquicardia ventricular y bueno, decidido en consenso con todo el resto del equipo, se iba a colocar en un soporte ECMO venoarterial, el cual proporciona un gasto cardíaco completo durante las arritmias en las primeras horas. El tipo de canulación era por vena femoral izquierda, el volumen de extracción, y el retorno por arteria carótida. Bien, estas imágenes que observamos aquí muestran la arritmia que Había visto mal, pero no. y sobre todo, este paciente ya había sido sometido a un procedimiento de ablación en el hospital donde estaba internado. Posteriormente a este procedimiento de ablación, se continuaron con las arritmias, era difícil el control y entonces se decide soportarlo en ECMO y trasladarlo al centro ECMO, al hospital infantil privado. Esta imagen de aquí nos muestra cómo llegó al hospital después de ser colocado en soporte ECMO venoarterial con una cánula de extracción en vena femoral, y con una cánula de retorno en carótida derecha. Esto es una imagen, se hicieron diferentes estudios para establecer cómo habían quedado las cánulas, todo iba en orden, se iba siguiendo las guías o las recomendaciones que hace la ELSO, pero bueno, finalmente el soporte después de 4 días continúa con arritmias y además ya tenía repercusión hemodinámica, es decir, se pierde la onda de pulso, se refleja en el gasto cardíaco y el paciente empieza con un deterioro, de tal forma que se reprograma para ablación epicárdica. Esta ablación se lleva a cabo el 20 de julio en el laboratorio de hemodinamia. La primera imagen que se realiza con un arco en C es una imagen de tórax y aquí empieza todo el problema porque es donde se solicita, hubo una sospecha que el paciente probable COVID, pero estamos hablando de julio del 2020, donde solo pensábamos que el COVID era en personas adultas o adultos mayores y que además pues había poca información, no solo de la patología como tal, sino a las personas a las que estaba siendo como haciendo más hincapié en la morbimortalidad. De tal forma que se toman laboratorios y hasta las 12 de ese mismo día se confirma que era un paciente COVID positivo y se nos indica el uso del equipo de protección personal. Pero hablemos que ya llevábamos más de 5 horas en el laboratorio de hemodinamia, la mayoría de personal utilizaba solo el equipo básico, algunos traían lentes, pero la verdad es que el equipo de protección personal como tal no existía. En ese momento se confirma en un grupo de chat donde estamos el personal que cuida al paciente en ECMO y entonces empezaron a llegar miles de mensajes donde por qué no se les había avisado, habían preguntado que no podían asistir. Bueno, total que el procedimiento continúa, se le realiza una broncoscopía donde hay aspiración de secreciones, se observan algunos mucos ahí. Las secreciones eran sanguinolentas, podemos entenderlas porque sabemos que estos pacientes pues están heparinizados por el soporte que tienen. Finalmente, a las 16:30 ingresa a cuidados intensivos y ya todo el personal que está a cargo del manejo utiliza equipo de protección personal. ¿Cuál era el panorama una vez que ya el paciente queda instalado en la unidad de cuidados intensivos? 1, el uso del equipo de protección personal, la escasez de información, no solo propia del paciente, sino misma de cómo utilizar el equipo y qué estaba sucediendo con la pandemia. Recordemos nuevamente que eran los inicios de la pandemia y que no se relacionaban con pacientes adolescentes. Finalmente, después de muchas horas de incertidumbre y de exposición, aumenta el temor, el desgaste físico, el desgaste psicológico y hay un aislamiento total en el cubículo en atención al paciente. De manera externa estaba un equipo de apoyo
como es de costumbre, siempre esta terapia se lleva a cabo con un gran equipo, con la ayuda de un gran equipo para cualquier eventualidad. Una vez el paciente ya de regreso en su unidad queda instalado, si podemos observar las cánulas o las líneas están con fijación, no solo con pinzas, también un vendaje en la cabeza del paciente para evitar cualquier accidente. El área está despejada, se mantiene todo a la vista, todo el monitoreo está a simple vista para poder actuar sobre cualquier eventualidad. Y por fin, después en las 18:30, entendimos que esta imagen me gustó mucho porque decía analgesia y sedación en ECMO. Disminuye, sí tiene ciertos beneficios, disminuye el consumo de oxígeno, sincronía con el ventilador y disminuye el estrés. Nosotros pensamos el estrés en quién, el paciente o en nosotros. Finalmente, esta fue la frase que nos llamó la atención, evita accidentes de decanulación. Ok, entonces hay que mantener al paciente sedado, pero justamente a este paciente nosotros íbamos observando que requería más dosis de sedación porque el paciente tenía movimientos. Y solamente dentro del cubículo estaba el enfermero especialista, su servidora, y en ese momento se le permitió al padre accesar a la habitación para que estuviera un momento con el paciente. Ambos, o más bien aquí las 3 personas traíamos el equipo de protección personal. Bien, en ese momento empezamos, ya que todo queda instalado, que salimos de haber estado muchas horas en el laboratorio de hemodinamia, que además teníamos la información de que era COVID positivo, que teníamos poco tiempo de haber conocido este dato, y entonces empezamos a hacer los registros, a escribir los detalles del ECMO, a escribir las observaciones que teníamos, el manejo que le habíamos dado durante ese tiempo, y pues hasta ahí. Ahí empezó la complicación de nuestro soporte porque en ese momento el papá nos avisa que el paciente tenía un poquito de sangrado, verificamos todos los circuitos, verificamos las líneas, verificamos el ventilador, verificamos las bombas de infusión, porque finalmente estábamos observando que aumentaba la frecuencia cardíaca, que bajaba el gasto cardíaco y algo no checaba. Nos dimos la vuelta para observar cuál era el punto que decía el familiar que tenía un poco de sangrado, levantamos el brazo y observamos que realmente la cánula de la carótida se había salido, que el paciente se estaba desangrando y solamente estábamos 2 personas junto con el padre dentro de ese cubículo. ¿Cuáles fueron las intervenciones inmediatas? Bueno, un pinzamiento de la línea venosa, compresión de la zona de sangrado, avisarle inmediatamente o solicitar apoyo al equipo ECMO, el que estaba de manera externa, mientras el equipo, el apoyo llegaba porque se tenían que colocar el equipo de protección personal. El enfermero especialista aumenta el soporte de vasoactivos, aumenta los parámetros del ventilador, se solicitan hemocomponentes y se lleva a la conclusión de que las decisiones deben de ser rápidas y consensuadas, de tal forma que en lo que llega el médico intensivista y ve las líneas pinzadas, ve la cánula de fuera, lo único ya se empezó a traer que protección y que en ese momento los protectores oculares, se empañó la careta. La verdad lo que hicimos fue parte de protección y continuar con las intervenciones. Una de las primeras respuestas del enfermero especialista fue, se nos va a morir, ¿qué cuentas vamos a entregar? No podemos hacer eso, tienes que manejar correctamente los inotrópicos y el ventilador mientras llegaba el apoyo por el intensivista. Posterior a esto, él solicita el apoyo del cirujano, el cual llega a reparar. Y finalmente se toma la decisión de que está fuera de ECMO y que el paciente tenía una estabilidad hemodinámica favorable para él sin el soporte. Conclusión o los resultados, 5 minutos que para nosotros representaron horas. La respuesta fue inmediata. La estabilidad hemodinámica del paciente permitió que cambiara el destino de este niño. Hubo un gran equipo con la convicción de aprender, mejorar y de compartir todas las experiencias.
Y lo más importante es que todo se acomodó de la mejor forma para todos, porque en ese momento empezaron a llegar todos los mensajes de que no podían asistir, que unos habían estado en contacto o que sus pruebas habían salido positivas, que tenían familiares con situación de COVID. Y bueno, la verdad es que se hizo imposible que en ese momento existiera un relevo. Y podemos nuevamente considerar que ya llevábamos más de 12 horas al cuidado de este paciente y que además había sido un nivel de estrés muy importante que ni el midazolam bajaba. Total, bueno, que el resultado, este paciente fue eh, eh, sacado de ECMO, se mantuvo hemodinámicamente estable, días después se extubó y se fue a casa. Posteriormente a este caso y con la incertidumbre de todo lo que estaba pasando, se realizó una revisión, el primer artículo relacionado el COVID con pacientes adolescentes y sobre todo con afectaciones cardíacas o con alteraciones en el ritmo. Se estudió cuál era la manera de abordaje, cómo afectaba a la función cardíaca, cómo se llevaba a cabo todo esto del COVID con toda la fisiología celular del paciente. Y bueno, la retroalimentación que obtuvimos después de esa revisión, que fue 2 meses después, las arritmias se pueden controlar con un marcapasos cardíaco, etc., etc., pero el paciente puede requerir soporte circulatorio mecánico, que fue la decisión que se tomó de acuerdo a las guías y a un consenso. ¿Qué otra parte importante aprendimos de esta revisión? Que todo paciente debía ser sospechoso y manejado como tal hasta no saber lo contrario. El nivel de estrés que se manejó fue muy alto. El resultado seguramente disminuyó ese estrés porque el paciente se fue a casa sin ninguna complicación. Y bueno, esa es la parte que yo les quería compartir. Es una pesadilla compartida. Crecer, mejorar, explotar es lo que sabemos hacer y llevarlo al máximo fue el triunfo de este paciente que no terminó en un desenlace terrible. Gracias. Gracias, Martita. Hubiéramos hecho esto el 2 de noviembre, pero bueno, está perfecto. Muchas gracias, Martita. Bueno, a continuación el doctor Manuel Soriano nos va a presentar el caso de terapia intensiva. Adelante, Manu. Hola, qué gusto estar aquí con ustedes, con todos. Yo no lo hice tan formal como ustedes, tan bonito, pero bueno, estuvo muy estructurado y muy interesante. Pero bueno, mi peor pesadilla, ¿no? Finalmente. Entonces, identificando a la paciente, es una niña que había nacido en el junio del 2006, tenía 1 año, 5 meses en ese tiempo. Pesaba 12 kilos y medía 83 centímetros. Eran de Tampico, Tamaulipas, y la fecha de ingreso fue el día 2 de diciembre del 2018 y ingresó con nosotros en Star Médica HIP el 4 de diciembre de 2018. Como antecedentes de importancia, pues no tenemos alguno como tal, pero en la parte de vacunación sí faltaba de administrar la vacuna contra la varicela, ¿no? Y asimismo asiste a la guardería 5 horas perdóneme, contra influenza. Asiste a la guardería 5 horas al día por 5 días a la semana, ¿no? Y pues bueno, solamente a partir de eso tuvo infecciones de vías respiratorias altas, recurrentes desde el mes de agosto, asociadas con el inicio del contacto de la guardería. Entonces, haciendo una cronología, el día 26 de noviembre del 2018 empieza con tos productiva y rinorrea. Cualquier niño de guardería lo puede tener. El día 27 ya llama la atención que presenta fiebre de alto grado, hasta 39 grados, astenia, dinamia, hiporexia. El día 1 de diciembre, quejido respiratorio y fue tratado con salbutamol y fluticasona, pero el día 2 se deteriora del estado de alerta. Esto es lo que llama mucho la atención para llevarla un poquito más hacia el hospital. Entonces, el mismo día 2 la internan y por ese deterioro neurológico deciden meter la ventilación mecánica convencional. Le inician parámetros de ventilación requiriendo presión inspiratoria de 24 y un PEP de 14 con FiO2 al 100%. Entonces empiezan a ver que el índice de oxigenación se eleva de 20 hasta 40. Ellos pensando en una situación de hipertensión arterial pulmonar, inician milrinona en 0.6 microgramos kilo minuto y adrenalina en 0.1.
Y bueno, dejan meropenem, vancomicina y oseltamivir, ya que sale una prueba positiva para influenza A y para influenza B. Y finalmente el día 4, pues bueno, nos hablan, la valoramos, y el doctor Salinas decide ir por la paciente y la decide trasladar el día 4 de diciembre. Pero por aquí inicia la primer pesadilla. Entonces ya va por ella, la ve todo mal y dentro del avión tiene una desaturación súbita en la presurización, aunque si bien sabemos que son cabinas que normalmente están presurizadas, aún así tenemos el riesgo de que presenten alguna alteración. Y la clínica era de un neumotórax izquierda. Entonces ahí con todo el movimiento y ya no había marcha atrás, coloca un minisello pleural y después de esto empieza con fibrilación ventricular y con todo el miedo que se puedan enfrentar ahí en el avión de que se pueda incendiar, lo deciden revertir y lo desfibrilan y dan maniobras de RCP. No hubiéramos tenido Pepito ahorita tal vez. Entonces aquí en la radiografía podemos ver la radiografía de inicio que fue el día 3 de diciembre donde ya tenía infiltrados bilaterales basales, ya se empezaba a ver feo. El 4 de diciembre prácticamente ya era mucho más el infiltrado y esta es la tomografía que toman el día 3 de diciembre allá en Tampico. Como vemos, pues ambos hemitórax están ocupados en distintas zonas. Está con una neumonía, pero bastante importante. Entonces llega al hospital infantil privado, prácticamente la estábamos esperando todos y llama la atención que llegó saturando 78-82%. Y dentro de todo eso, bueno, le conectamos el ventilador con una presión inspiratoria de 30, un PEP de 12, frecuencia de 30, FIO2 de 100 y con esto producía apenas de volumen corriente 1.2 mililitros por kilo, lo cual es muy bajo, con una presión media de la vía aérea de 20. La conectamos al ventilador a las 15 horas y ahí vemos que tenía un neumotórax izquierdo y con el antecedente que había pasado decidimos colocarle un neumokit. A las 15:10 presenta bradicardia con repercusión y damos 2 ciclos de ventilación, una dosis de adrenalina y después de esto nuevamente fibrila, una fibrilación ventricular y bueno, pues lo desfibrilamos. Aquí ya no había problema del avión, pudimos haber sido quemados ahí, pero bueno, persiste con neumotórax y como estábamos a punto de entrar en ECMO, decidimos colocarle un sello pleural con una sonda 20 French. Aquí la duda es, después de todo esto, pues saber si era candidato para canular, ¿no? El apoyo inotrópico vasopresor era con milrinona, estaba altísima en 1 microgramo kilo minuto. En este momento veo mi pasado y digo, Dios mío, ¿por qué hice eso? La adrenalina en 0.5 microgramos kilo minuto, norepinefrina en 0.6 y vasopresina en 3,045 unidades kilo minuto. La frecuencia cardíaca 190, pero la saturación persistía en 73. Teníamos un NIR cerebral de 83 y un renal de 71. Y la gasometría arterial, pH 741, bicarbonato de 12, déficit de base menos 15, lactato de 8,9, saturando 64, con el índice de oxigenación de 56.8. Y pues bueno, el PIMS-2 estaba en 66.7, el score aminérgico 123, el PMUTS 8/20 y el índice de choque en 1.84. O sea, estaba horrible. Ahora, ¿qué vamos a decidir? ¿Un ECMO veno-venoso o veno-arterial? Entonces, no sé si ustedes llegaron a ver la serie de Black Mirror, la de Bandersnatch, que era la película que tú ibas eligiendo qué camino seguir. Entonces, por lógica, era un ECMO veno-arterial. ¿Por qué? Porque ya tenía choque, ya tenía paro previo, ya tenía varias cosas. Sin embargo, el ECMO veno-arterial trae un poquito mayor de consecuencias que el ECMO veno-venoso. Y aquí hay una cosa muy importante que ver, ¿no? Aquí está. En el 2018 asistimos a un congreso en Santiago de Chile donde el doctor Kenneth Palmer de Karolinska, en Suecia, dicen que ellos la experiencia con pacientes con sepsis y choques sépticos habían estado metiéndolos en un ECMO veno-venoso y no sabían explicar por qué, pero las resistencias vasculares sistémicas mejoraban muchísimo. Y él decía, we don't have a real good explanation. Entonces, lo que sí
es de que si continuaban con hipotensión e hiperlactatemia, hacían recambios plasmáticos. Entonces, ellos solamente metían a veno arterial si la falla cardíaca tenía una FEBI menor de 25, un score inotrópico alto, más de 150, las resistencias vasculares estaban aumentadas o iba a ser un transporte largo de varias horas. Y en el resto utilizaron ECMO veno-venoso con muy buenos resultados. Entonces, nuestro Bandersnatch decidimos el ECMO veno-venoso, ¿no? Que, bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, finalmente se inicia el cebado. A las 15:30, el doctor Alcántara inicia la venosección y a las 15:51 termina la canulación. Una cánula doble lumen, origen 23 French, ¿no? Y con esto, pues bueno, entonces se inicia soporte extracorpóreo normal y bueno, en el ecocardiograma una insuficiencia tricúspide severa, dilatación de cavidades derechas. Entonces, en este momento la metemos a parámetros de reposo. Como pueden ver, la sonda ya estaba colocada, el pulmón se iba a blanquear, como bien lo sabíamos, y esta era la paciente. Pero ustedes pueden ver aquí en la paciente que tenía un abdomen globoso desde ese momento, ¿no? Entonces, la evolución durante el ECMO, la gasometría de las 16:06 a las 21:04, el pH pues ya estaba conservado, ¿no? El bicarbonato de 14 subió a 19, el déficit de base de -9, -6. La saturación es como es premembrana es venosa, saturación de 88-84. Estábamos entregando muy bien el oxígeno y de 7.6 el lactato a 2.6. Entonces nos fue muy bien. Pero en la noche del día siguiente, y recordando un poquito lo del abdomen, llamaba mucho la atención que administrábamos constantemente volumen, porque así lo requería el paciente. Aumentaba la presión negativa, disminuía el flujo sanguíneo en la bomba, presentaba chicoteo, mejoraba de pronto con la posición y corroboramos con ecocardiograma que el flujo sanguíneo estaba como tal. Y ¡pum! Ahí en una de esas, entrada masiva de aire. Causa no esclarecida. Corran, por favor. Y ya en ese momento corriendo y todo. Y justamente en ese momento también vimos que había una ascitis con repercusión importante. Bueno, aquí la causa fue una llave. Y después una ascitis con repercusión, la cual causaba un síndrome compartimental. Entonces decidimos sí o sí, suplicando casi de rodillas a los cirujanos que nos pusieran un catéter Tenkov de 850, y drenamos 850 mililitros. Entonces la placa, pues bueno, aquí ya pueden ver que está el catéter Tenkov. Y pues podemos ver que ya empieza como querer blanquear, ¿no? Un poquito, aquí vemos la cánula con la posición, cómo mejoraba, aunque tal vez esta pintaría para para estar mejor, en esta posición es como estaba bien el paciente. Entonces, el ecocardiograma del día 4 de diciembre, nosotros pues ya veíamos las dilataciones de las cavidades derechas y después, pues bueno, el 6 de diciembre una mejoría importante. Veíamos que estaba llegando muy bien el flujo y bueno, vemos el 4 cámaras, aún así las cavidades estaban dilatadas y aquí en el eje largo pues vemos una buena función ventricular izquierda. Pero bueno, entonces aquí la paciente vemos que tenía edema importante, la decidimos colocar con terapia de reemplazo renal continuo, ya estaba presentando lesión renal. Entonces, Dios mío, ¿qué pasa? La evolución fue las pupilas bien, sin ningún problema, la sedación fue midazolam, sufentanilo, Precedex, la tuvimos con norepinefrina, adrenalina, vasopresina, milrinona. A las 48 horas ya teníamos suspendida adrenalina y vasopresina, haciendo todo lo que el doctor Palmer había hecho, Kenneth Palmer. 96 horas suspendimos norepinefrina. El esmolol, le tuvimos que poner esmolol al 5º día y le hicimos una terapia de reemplazo renal continua veno-venoso. En lo ventilatorio, pues parámetros de ventilación que prácticamente estaban en reposo, pero nos llamaba mucho la atención que de pronto sí teníamos cavidades derechas dilatadas, había muchos datos indirectos de hipertensión pulmonar, entonces le pusimos silopros nebulizado cada 4 horas, ¿no? Sabiendo que el ECMO veno-venoso tiene el mejor vasodilatador pulmonar, que en este caso es el oxígeno. Infeccioso, meropenem, vancomicina, oseltamivir, por la situación abdominal, piperacilina, tazobactam, haciendo sinergia un poquito con el meropenem, pensando en algunas bacterias que fueran ble positivas. Y bueno, pero todo esto fue el esquema de rotación, no piensen que todo junto. Y bueno, tuvimos una pseudomonas aeruginosa, una estenotrofomona maltofilia y una cinetobacter baumani. O sea, teníamos todo lo que mata a cualquier persona, ¿no? Y bueno, le hicimos una broncoscopía. Nada más la laringe la vimos hiperémica, friable,
Y bueno, la tráquea con una traqueitis, perdónenme. Y bueno, el 10 de diciembre a las 15 horas, nuevamente otro neumotórax, a pesar de tener la sonda, se recoloca otra sonda y con esto tenemos expansión pulmonar, ¿no? La función ventricular izquierda pues, se preservaba, no teníamos ningún problema. Le hicimos otra tomografía de tórax para ver cómo íbamos, seguían tomados ambos pulmones. No teníamos más y también decidimos de una vez verle cerebrito por todo lo que había pasado, ¿no? Entonces el cerebrito estaba bastante bien, no teníamos datos de hemorragias y bueno, entonces dijimos, está mejorando los volúmenes corrientes, la paciente va mejor y lo más importante, aunque no lo crean, digo, su seguro ya se había acabado. Entonces, esto también pues era un parte de aguas para que nosotros metiéramos un poquito la velocidad, ya que es incosteable. Digo, yo creo que si a cualquiera de nosotros nos ponen un ECMO y no tenemos seguro de gastos médicos, a menos de que sean cirujanos cardiovasculares, pues tal vez lo puedan pagar, ¿no? Entonces de ahí se realizan pruebas de retiro de ECMO, cerramos flujo sweep y FIO2, se pinza la manguera de oxígeno a la membrana y pues no tuvimos alteraciones a las maniobras. Entonces tomamos una gasometría primeramente a las 10:50 horas, cuando todavía teníamos flujo sweep, esta era, y lo dejamos con ventilación mecánica convencional, y después de esto, tomamos otra gasometría ya con este pinzado y lo vimos bastante bien. Entonces, a las 12:30, como les dijimos, hicimos el retiro de la cánula venovenosa, inicia la cirugía a las 12:30 y a las 12:40, ¿cómo no? Quitamos la cánula Origin y ¡pum! Se hipotensa el paciente de la nada. Hipotensión, dijimos, a ver, esperen, vamos viendo y vámonos. Hipotensión con bradicardia progresiva. Ya teníamos conectado todo, teníamos ya en infusión adrenalina en 0.01, norepinefrina en 0.3, volumen de albúmina y pues córrele, nada de esto, ¿no? Y ni cae en paro el paciente, inicia maniobras de reanimación cardiopulmonar. No sabemos qué es lo que pasó, creo que hasta la fecha podemos sacar muchas hipótesis. Y pues bueno, entonces entre eso aparece nuestro amigo Pepito Salinas otra vez con las cánulas y nada más se las entrega al doctor Carlos Alcántara y así de, ¿qué onda? Colócale el ECMO veno arterial, ¿no? Pero ¿cómo no tiene dinero? Entonces aquí fue una desidia en la que unos dijimos, no me niego, yo dije ya hay que dejarle en paz al paciente y otras personas pertinentemente lo hicieron y continuamos. Entonces se metió a ECMO veno arterial en ECMO RCP con una cánula venosa 17 French y una cánula arterial 12 French. A las 13:10 iniciamos circulación venoarterial y recuperamos el ritmo sinusal de forma inmediata. Comenzó a perfundir el paciente, ¿no? Y pues bueno, esta fue la primera radiografía posterior. Llamó mucho la atención que el pulmón del lado derecho estaba totalmente blanco. Y aquí veíamos en el pulmón derecho una ocupación, ¿no? Entonces, también hicimos un ecocardiograma donde en 4 cámaras podemos ver un derrame con bastante repercusión. Entonces hicimos una punción pericárdica por la misma repercusión de 80 mililitros y mejoró bastante el trazo y después otros mililitros en las siguientes horas. Entonces, aquí nuevamente los papás ya no tienen dinero, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Suena tonto, pero sí lo debemos que tomar en cuenta. Gasometría en paro cardiorrespiratorio, 6.92 de pH, CO2 de 106, o sea, estábamos muertos prácticamente. Pero a las 14:19 ya con el ECMO, ya tendiente a la mejoría y ya íbamos mucho mejor. Entonces decidimos pasar a quirófano. Entonces el quirófano pasamos el 14 de diciembre a las 20:35 horas y se hizo una revisión del tórax, lavado y retiro del ECMO, ¿no? Entonces se hace por medio de esternotomía y una esternotomía media y se encontraron 300 mililitros de colección de sangre en hemitórax izquierdo. Las venas cavas, pensábamos que se había desgarrado la vena cava porque no logramos entender esa hipotensión, esa bradicardia súbita y venas cavas sin lesión. Pensamos que eso había hecho que tuviera el derrame pericárdico, el derrame pleural y nada. No hubo nada en lo absoluto. Entonces, en ese momento, bueno, esa voz la pueden escuchar todos los lunes en su canal favorito. Entonces, de aquí tenemos la placa posterior. Decidimos ya sacarlo de ECMO y esta es la placa posterior y la paciente ya finalmente aquí ya decanulada, ¿no? Entonces, la evaluación después de la decanulación, el 14 de diciembre, íbamos tendientes a la mejoría, índice de oxigenación 8.9, PAFI de 178, aún
tolerábamos estos pHs de 7.25 con CO2.67, manteniendo bien todo, ¿no? El 15 de diciembre ya tendencia hacia la mejoría. Y pues bueno, la extubación la logramos el día 29 de diciembre a las 11:10 de la mañana, muy bien ventilados ambos hemitórax. Esta es pre-extubación y esta es post-extubación. La niña al día siguiente de la extubación. Y bueno, en total en ECMO estuvimos en el veno venoso del 4 de diciembre al 14, 10 días, y el ECMO veno arterial el mismo 14 con un total de 9 horas. Vimos ya las membranas, la membrana que estaba prácticamente trombosada. Y bueno, esta fue la evolución fotográfica de la paciente. La evolución radiográfica, vimos cómo está la mejoría. Tuvimos por ahí algunas extrasístoles auriculares, unas taquicardias auriculares no sostenidas, al que le dimos tratamiento con propafenona. Y pues nada, realmente aquí lo importante es de que la niña se fue a casa y actualmente esto es de hace 6 meses y está neurológicamente bastante bien. Está ella activa, haciendo su vida normal. Y pues bueno, así como aquí vemos un poquito de toses y todo ello, pensábamos que sí había tenido repercusión neurológica, pero aquí es cuando vemos que esas decisiones de pronto en las que no creemos valen la pena. Listo. Yo no puse mis conclusiones, perdón. Muy bien, Mario, muchas gracias. Nada, pues buenos recuerdos. Bueno, pues a continuación, nada más déjame ver si el doctor Alberto Zárate ya está listo. Listos. Perfecto, Beto, adelante. El caso de hemodinamia. Sus pesadillas fueron muy prolongadas, ¿eh? La mía está un poco más concreta y igual no tan elaborada como la de mi estimado Manuel. Pero bueno, creo que es un caso poco frecuente y ahorita veremos también ahí, lo comentamos con los cirujanos. Es un paciente de 13 años, mujer, originaria de Morelos, sin antecedentes de importancia, enviada por hipertensión. Se inició un protocolo de hipertensión en su hospital. Hicieron ahí evaluación y protocolo renal sin alteraciones y nos mandan ahí para protocolizar, ¿no? Entonces tiene una radiografía donde se ve el signo del 3 bastante evidente y también ya algo de Redler positivo. Ultrasonido renal normal, se le hace el eco y pues una coartación aórtica. Lo que quiero aquí enfatizar es que no siempre el gradiente alto va a implicar una coartación más grave, ¿no? Incluso es lo que comentábamos, a veces no se encuentra un gradiente ahí importante y eso te implica que está mucho más cerrado o que no hay un gradiente importante secundario, que la cantidad de flujo que pasa por la zona estrecha es minúsculo y no alcanzas a registrar un gradiente significativo ahí con el eco, ¿no? Entonces, las conclusiones son una coartación, aorta bivalva, estenosis aórtica muy leve, insuficiencia mitral leve, prolapso por un prolapso de la valva anterior, apertura ventricular izquierda concéntrica, pero con adecuada función ventricular. Entonces, con esto pues, nos fuimos a hemodinamia. El término de atresia aórtica o casi atresia se da en estos casos donde está en punta de lápiz la coartación y que se tiene que hacer generalmente un abordaje radial y femoral, ¿no? Me di a la tarea aquí para poner en contexto la cuestión de el análisis de los resultados por cateterismo de la coartación. Esto se empezó a estudiar en el 2015 con pues, estudio multicéntrico que se llama COAST, y después se hizo el COAST 2, viendo la lesión vascular y sobre todo tratando de justificar el uso de los stents cubiertos. Entonces, la verdad es que está muy bien protocolizado todo y la verdad es que el porcentaje de lesión vascular
pues es mínimo, ¿no? Entonces, estos son los números. Le digo, tiene 12 años la paciente, con un peso de 33 kilos. La verdad es que esto, hablando de la intervención con miras a poner un stent en la aorta, es importantísimo porque generalmente cuando ya tienen más de 25 kilos, son buenos candidatos para resolver todo la coartación por cateterismo. Antes de los 25 kilos o un peso menor a 25 kilos, sí hay que buscar algunas estrategias para optimizar perfiles, pero generalmente peso de 33 kilos ya damos sin ningún miramiento el resolver el proceso de obstrucción por cateterismo. Entonces encontramos, pues, se tuvo que hacer el abordaje radial y femoral y tenía un gradiente inicial de 52 con hipertensión de 140 bajo anestesia general y posangioplastía y colocación de stent quedó con gradiente 0. Entonces, bastante bueno. Entonces, esta es la imagen de la coartación. Fíjense cómo está en punta de lápiz. No pasaba de abajo hacia arriba ninguna guía, entonces se tuvo que hacer el acceso radial y a través del acceso radial ya se hizo un asa y a través de un snare se hizo un asa arterio-arterial y posteriormente ya se empezó a hacer la dilatación secuencial. Pero un punto importante que la verdad es que ya en retrospectiva lo evaluamos un poco más detallado es siempre después de la coartación siempre hay una cierta dilatación pues anormal o patológica. Pero lo que nos llama la atención es el diámetro de la aorta, incluso se iba reduciendo de manera muy importante el diámetro aórtico, ¿no? Entonces, esta es una imagen aquí con zoom y pues empezó a hacer el protocolo, se hizo el ASA, se pasó un balón coronario de 3.5, se ve la cintura ahí y posteriormente ya se realizó el implante con un CP 8SIG de 39 sin ninguna complicación, con una vaina larga y la verdad es que el resultado posterior a la liberación ahí del stent, la verdad es que estuvo perfecto, ¿no? Entonces, hasta aquí, pues maravilloso, todos contentos, vámonos. Iñaki me dice, ya me voy, ahí te quedas. Le dije, no te preocupes, aquí lo manejamos todos. Y al momento de sacar la vaina, esta es la imagen de la paciente, entonces empiezo a sacar la vaina y noto cierta resistencia. Ponemos un poquito de propofol, agüita, que lo relajen bien ahí anestesia y pues nunca me había tocado, ¿no? O sea, vean la proporción de la vaina y le tomé un screenshot ahí al paciente Manuel, le metieron una cánula 12 French en arteria al paciente previo. Ajá, yo creo que ni más de la mitad tenía, no sé cuánto pesaba Manu, pero menos de 20 kilos seguro. Y este paciente con 33 kilos teníamos tema aquí. Entonces, esta es la angiografía del vaso, de la femoral derecha. Ajá. Entonces, al momento de sentir la tracción y yo al momento ya de generar ya más tracción y ya con fuerza, me traigo la íntima del vaso, ¿no? Entonces, hice una angiografía y veo aquí toda esta lesión. Entonces, fíjense aquí, esta es la imagen de la vaina y esto blanquito que se ve aquí es la íntima de la arteria femoral, ¿no? Entonces, yo la regresé la vaina, la dejé adentro y hice la angiografía. Entonces, en ese momento, solicitamos ayuda a los cirujanos. Digo, afortunadamente llevamos muy buena relación ahí también con los cirujanos vasculares de adultos. Entonces le dijimos, ¿sabes qué? Pues vente, porque aquí ya la íntima de la femoral está completamente, ya se adosó a la vaina.
Entonces, pues ya empezaron a explorar, hicieron también algunas angiografías, decidieron pues hacer ya una arteriodisección, vieron no había forma de hacer la reparación ahí de la femoral. Lo importante era sacar la vaina, sacaron la vaina y miren nomás aquí, esta es toda la íntima de la femoral. Entonces, perdió completamente la estructura, el vaso. No hubo una extravasación o un leak ahí fuera del vaso, pero estaba completamente pues desintegrado la femoral y parte de la ilíaca. Entonces se controló ahí con presión, hicieron hemostasis, pues, son como 15 residentes, entonces entre todos ya ahí se organizaron, hicieron compresión y pasó a quirófano. Se puso un puente y la verdad es que a la niña le fue súper bien, le hicieron un ataque que no me la pudieron conseguir, pero finalmente la niña se fue a su casa caminando sin ningún tema. Entonces, es un caso ahí que, pues sí, poco común, la verdad es que ahorita lo comentaremos, ¿no? Con ese peso en la vida, pues te pones a pensar de que tuviera una arteria femoral tan pequeña y como dice Charlie, estos casos yo creo que dejan mucha enseñanza. Afortunadamente a la niña le fue bien, pero ya generalmente o de rutina hacemos el ultrafemoral y tomamos medidas ahí de los diámetros, ¿no? Y con eso tenemos ya mucho más certeza en cuestión de la colocación de los stents. Hasta aquí mi participación. Hombre, muchas gracias, Beto. Sí, pues digo, al final de cuentas, la intención de esto es precisamente transmitir esos malos momentos, ¿no? Y como dices tú, de repente reconocer, como bien lo decía Manu, cuándo sí, cuándo no, y a veces, pues, el saber que nos equivocamos y que al final, pues, muchas veces, ¿no? Nos llevamos ahí en la vida de los pacientes, en muchos otros casos, ¿no? Como que gusto. Pero bueno, pues de eso se trata esta reunión. Pues escuchamos comentarios, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, comentarios acerca de los casos presentados. Espero que la íntima esté ya en un museo o algo así. Yo nunca había visto uno. Y no, la tengo aquí en mi cuarto. Ya sé, ya está Marcada. disecada. Sí, no, está. Bien. Pues no sé si tengan comentarios, preguntas. Bueno, del tema de Manu, bueno, aquí el doctor Bolio dice, lo más importante de todos es el trabajo en equipo, todos en las buenas, sí, claro, ¿no? A final de cuentas todos llevamos la responsabilidad, ¿no? De esto y creo que eso es lo importante. Digamos, del caso de Manuel, la verdad es que digo, todos estuvimos ahí involucrados, pero al final del día, creo que todo se resume a un sangrado, ¿no? Al final de cuentas, este niño, me acuerdo perfecto que llegó y estábamos en RCP, se le puso la sonda, y es un vasito, ¿no? Al final de cuentas es un vasito ahí intercostal que dio lata durante todo el transcurso del ECMO y bueno, pues ahí hubo también rencillas y enfrentamientos entre el grupo, ¿no? Se decía, digo, en el buen sentido, ¿no? Que pensábamos que al final era un hemotórax y entonces te llevaste la aurícula derecha y lo perforaste y pues hay que meterlo para explorarlo. A veces de repente uno enojado y pues no tiene nada, ¿verdad? Pero bueno, sirvió al final de cuentas para darnos cuenta de dónde venía y bueno, sobre todo sacarlo rápido de ECMO, ¿no? Y yo me quedo con eso. Uno, a partir de ese caso en particular, el hecho de hacer siempre una hemostasia precisa, de no dejar absolutamente nada, si en cirugía lo hacemos, ¿verdad? Pues en ECMO mucho más, no dejar nada sangrando, y bueno, pues eso sí también, ¿no? Que los estamos canulando y ya estamos pensando en qué momento los estamos sacando, los vamos a sacar para tener un buen resultado, ¿no? Y que el cardiovascular no se vaya hasta que esté sin sangrar. No, bueno, ese es otro tema ahí a tratar. Muy bien, bueno, y también del caso de Martita, decir que, pues este efecto de la pandemia, ¿no? La realidad es que, nos enseñó mucho, sufrimos mucho, porque al final de cuentas, todo lo que, los mitos, ¿no? De la pasión, nos acordábamos cómo estábamos vestidos
todos ahí para atender o para estar ahí al lado del paciente, y lo incómodo que era y lo conflictuado que estábamos y no veíamos, y yo me ponía la careta y los cubrebocas y los gogles y las lupas, y la verdad es que ese tema, la verdad, al final del día complicó mucho, y cuántos errores no también seguramente se cometieron durante esta época, ¿no? Y creo que aquí con lo que dices y con lo que dice el doctor Bolio podemos conjuntar que gracias a toda experiencia se han logrado muchas cosas, ¿no? Se han logrado muchas cosas y son las que nos fortalecen como equipo. Y la experiencia te va dando pues esa posibilidad de tomar mejores decisiones cada vez y de participar en cosas nuevas cada vez, como pues fue este último ECMO que tuvimos, ¿no? Entonces yo creo que quiero resaltar esa parte, lo que dice el doctor Bolio, que finalmente somos un equipo y todo esto, y resaltar también lo que tú dices, Charlie, de que finalmente de esto nos hace discutir a todos, pero al final la enseñanza que nos llevamos, o sea, luchamos en ese momento porque yo sé que yo tengo la razón y tú sabes que tú tienes la razón, y al final salimos los dos lados con mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que ha hecho bonito este equipo y que pueda perdurar desde mi punto de vista. Sí, sí, de acuerdo, Manuel. Ese tema de trabajo en equipo creo que es fundamental, y como bien lo dices, ¿no? No minimizar ningún procedimiento. Beto, seguramente, ¿cuántos cateterismos han hecho? Y como dices, Iñaki dijo, ahí nos vemos, pues ya nada más tienes que hacerle ahí hemostasia, ¿no? Pero al final no sabes en qué momento las cosas se van a complicar, y como dices, no minimizar absolutamente ningún procedimiento, porque al final pues no sabes en qué momento viene tu peor pesadilla, ¿no? Sí, no, buenísimo. Las enseñanzas están a la orden del día, y también, como dices, ¿no? Por más rutina que lo veas el caso, o dices, no, pues esto está... Y la verdad es que la aorta quedó perfecta, ¿eh? Se vio súper bien, estuvo bonito, todo como muy bien estructurado. Y sí, la niña tiene también un tema ahí inmunológico, porque le ha seguido vascular y todo. Entonces, la verdad es que está súper bien la niña, pero sí hay un tema ahí que tiene la arteria muy pequeña. Entonces, todo eso pues, se abordó por ellos, y finalmente, como dices, ¿no? En ese momento el trabajo en equipo llegó también a tiempo, porque dije, se va a morir aquí cuando se va a empezar a desangrar por dentro, ¿y cómo lo paras? De ¿No? acuerdo. Entonces, creo que muy buenas experiencias. También el otro coartado micótico y todo está muy cañón, está muy cañón. O sea, son casos también que dices, ¿en qué momento pasó eso? O sea, ¿cómo fue progresando? Yo creo que son casos que dejan mucha experiencia, y que finalmente también el seguimiento, ¿no? El volumen ahí del GIM está muy cañón en cuestión de la cantidad de pacientes que se tienen en seguimiento, pero este caso que llegó está increíble, ¿eh? Las imágenes y todo también Sí, padres, en el sentido de que están impresionantes, pero la verdad es que, pues, pobre niño, ¿no? no, y al final también mencionar que desafortunadamente pasan cuando no deben de pasar, en donde no deben de pasar. O sea, fue mi primer coartación aórtica privada. O sea, al final dices, no, o sea, no, pues afortunadamente, bueno, pues estaba el doctor Bolio conmigo, ¿no? Y pues en la cirugía se resolvió, pero ya al final la evolución nunca te lo esperaba. Soriano me decía, es que sangra, ¿no? ¿Cómo va a sangrar? O sea, ¿de dónde va a sangrar? Pues si ya se operó, eso está bien, ¿no? Pero al final, pues no, o sea, la realidad es que son cosas que pues pasan, ¿no? Y que creo que compartirlas ayuda mucho. Ojalá nadie nos vuelva a tocar algo así, pero no duden en pensar en hongos y tratarlo, porque seguramente eso, pues, nada más que yo cuando vi un mensaje del patólogo así, ya sabemos qué tiene, híjole, más que era demasiado tarde, ¿no? El doctor Bolívar dice, es lo que llaman equipos de trabajo con jerarquías transversales y no verticales. Del caso de Beto, llama la atención que se trajera la íntima y el problema inmunológico puede ser la explicación. La hipercoagulabilidad puede dar muchas adherencias. Y pues,
Digo, son casos que alguna vez nosotros operando, metías en las venas pulmonares, me acuerdo perfecto que estás aspirando ahí las venas pulmonares para ver de qué tamaño y te la traes, híjole, no, pues no. Pero bueno. Exacto. Hay gente No hay del mejor, verdadero miedo. no hay mejor explicación, de acuerdo. Muy bien, no sé si tengamos alguna otra pregunta, algún comentario, alguna experiencia que quieran por ahí, a lo mejor que pueda complementar algo de lo que presentamos hoy. Muy bien, bueno, pues comentarles, me da mucho gusto. La próxima semana cumplimos nuestro tercer aniversario, es nuestro tercer año consecutivo a raíz de pandemia de este Journal Club. La sesión va a ser dada por el doctor René Gómez, muchos lo conocemos. Él es pues, el pionero en ECMO en nuestro país y presidente de la ELSO Latinoamérica. Entonces, él nos va a presentar seguramente la experiencia que ha tenido en nuestro país y, bueno, pues algunos temas ahí que seguramente van a ser de interés. No duden en conectarse, por supuesto, en hacer extensiva la invitación. Como siempre les he dicho, esto es un foro abierto. Los que no estén viendo la grabación, por favor, pónganse en contacto conmigo para incluirlos dentro de nuestro chat y que tengan las noticias en tiempo real. Y bueno, pues Manu, Beto, Martita, ¿algo más con lo que quieran concluir o terminar esta sesión? No, nada, yo creo que siempre todos tenemos un caso que nunca vamos a olvidar y que se ella, ¿no? Entonces, me gustó mucho esto desde el punto de vista de distintas especialidades. Ahí a la otra metemos al doctor Paso, seguro por ahí tiene alguno que otro, ¿no? También de la parte de anestesia. Sí, de hecho es un objetivo, o sea, esto empezamos y se hizo extensiva la invitación, pero sí, efectivamente el plan es ese, ¿no? Que ahí nos cuesta a veces, híjole, ¿cómo voy a presentar? No, se me fue, pero bueno, seguramente por ahí lo vamos a presentar. Sí, el doctor Bolio nos dice que tuvimos récord de audiencia, 55 conectados en vivo más 16 conectados en Facebook. Ya veremos después las vistas en YouTube. Martita, adelante. Yo, nada más decirles que ciertamente no hay enemigo pequeño, que todo puede estar perfectamente, como decía ahorita viendo al doctor Zárate, de esos trabajos quisiera muchos, pero en un segundo todo cambia. Y en un segundo es cuando dicen, no, bueno, ya no quiero tantos, porque así como esa experiencia nos ha dejado muchísimo, también mucho crecimiento, pero la verdad es que, lo decía usted en una ocasión, nos pasa esto porque estamos inmersos en estos temas. Lo importante, la verdad es que se lleva un aprendizaje y una experiencia que difícilmente nos vuelve a suceder. Ese problema, nos sucederán algo más, pero la verdad debemos de tener, como adquirimos esa capacidad de ir como resolviendo las situaciones. Y bueno, afortunadamente se han resuelto de manera favorable, no para todos, pero es importante que de todos estos casos aprendamos muchísimo. Y pues de nada, gracias por la atención y por el número de audiencia y por compartir esos casos que también forman parte de este aprendizaje y forman parte de un gran equipo, indudablemente. De acuerdísimo, muchas gracias, Martita. Beto, último comentario. No, pues la verdad es que siempre es muy bueno y te llena ahí la cabeza de ideas. Siempre el término de uno no aprende, no escarmienta en cabeza ajena o demás. De repente todos estos casos, el que veas tú cómo se complicó y cómo la toma de decisiones también con el de Manu estuvo muy cañón, ¿no? Como dices, pareciera sencillo, pero en el momento le dejas un broncón al familiar económico y que a lo mejor no sobrevive y no, esas decisiones están muy bravas, ¿eh? Y la verdad es que pues, todo estriba en el equipo, ¿no? La verdad es que creo que en ese aspecto, pues todos los lunes lo diramos y yo creo que no cansaremos de
repetirlo, ¿no? El trabajo o el aportar tu granito de arena en la atención, creo que es lo que da los mejores resultados y buenos casos, buenos casos. De acuerdísimo. Muchas gracias, Beto. Muy bien, bueno, pues agradecerles a todos su presencia el día de hoy. Les hago llegar la liga de la próxima semana. No olviden estar aquí presentes para nuestro aniversario. Como es costumbre, tráiganse su vinito ahí para decir salud y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches.